Gracias a Dios, en primer lugar, por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre importante y grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Saludando, bueno, antes de saludar a mi hermano, compañero de Mil Batallas, Luis José Polanco, quiero pedirle excusa a los teleoyentes porque empezamos una hora más tarde por un programa especial que tenían nuestros compañeros de aquí de emisora de El Sol de la Mañana, que está transmitiendo una transmisión especial desde Massachusetts. Así, ahora sí, Luis. Bueno, muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12, pero hoy de 11 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Medio paneo vamos a hacer. Medio paneo, claro, es un programa especial de una hora en donde vamos a tratar de llevarles las últimas informaciones. Imagínense lo que lo ven en YouTube, imagínense que el mismo programa entonces le dan al doble de velocidad. Al doble de velocidad, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de hacer el mismo recorrido que hacemos. Claro. Definitivamente que la noticia más importante, el acontecimiento más relevante es el atentado terrorista que se produjo en Moscú, en una de los locales de conciertos más asistidos en la ciudad de Moscú, en donde ya ha ascendido a la suma de 103 muertos. 133. Acabo de ver una actualización de la Deutsche Welle, 143 muertos. 143, bueno. Ahí siguen aumentando porque inicialmente eran 103, 104, van subiendo, pero como hay una cantidad grande de heridos de gravedad, pues es lógico que este número se vea aumentado. Es uno de los acontecimientos terroristas, de los ataques terroristas más fuertes que ha sufrido la ciudad de Moscú y Rusia como tal, aunque Rusia ha estado acostumbrado a este tipo de ataques. Esta vez tenía ya unos cuantos años que no se producían ataques de esta magnitud, pero recordamos que en Rusia se produjo hace poco también un ataque en el metro de Moscú. Hay varias, en el 2009, en un tren de alta velocidad fue descarrilado y fue atacado, produciendo alrededor de 27 muertos y 150 heridos. En el 2010, el metro de Moscú, también unas personas, unos chechenos, detonaron cinturones bomba que mataron 40 personas y 150 heridos. En el 2011, en un aeropuerto de Rusia, el Domodedovo, ocurrió la detonación de una bomba, 37 muertos y 172 heridos. En el 2017, en el metro de San Petersburgo, que es una ciudad que está fuera del territorio ruso, en el metro ocurrió también un ataque que produjo 16 muertos y 64 heridos. Es decir, Rusia no está ajena a este tipo de ataques de diferentes bandos, ¿verdad? De diferentes orígenes, en algún momento chechenos, en algún momento islámicos, en algún momento también de otras denominaciones. Esta vez, curiosamente, el Estado Islámico, el ISIS-K, que tiene origen en Afganistán, el Estado Islámico, se atribuye la autoría de ese hecho. Digo de manera extraña porque no ocurrieron varias horas cuando ya se estaban atribuyendo los hechos y las palabras que utiliza fue: aceptamos un golpe a los cristianos que se reunieron allí. Es decir, la denominación que se utilizó fue un golpe a los cristianos,
hay que decir que Rusia es conocida por su apego a las tradiciones ortodoxas, ¿verdad? Cristianos ortodoxos. Y se produce ahí una práctica religiosa muy cristiana, muy ortodoxa. Es la meca del catolicismo ortodoxo. Aquí hay que hacer varias puntualizaciones. Lo primero que Rusia es un estado laico, Sí, bien, sí, pero sí, no quiere decir que las religiones no tengan un peso específico tienen bastante. en la sociedad. Y a pesar de su origen socialista y comunista, como sí, dices, nunca ha cesado la práctica religiosa. como dice el cristianismo ortodoxo, es la religión mayoritaria, pero el Islam tiene una presencia importante. Sí, sí. Hay que recordar que Rusia hace frontera con muchos estados islámicos. Ahí voy. Más del 10% de la población rusa es musulmana. O sea, tienen más de 15 millones de musulmanes dentro de su territorio. Y las proyecciones que hay es que para el año 2030 van a ser alrededor del 20% de la población. ¿Por qué? Porque los musulmanes son más jóvenes y se reproducen más. Sí. Entonces está en expansión. Es una tendencia mundial, además. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Rusia tiene varios focos y hace frontera con países que son musulmanes. Sí. Pero específicamente en la región del Cáucaso, sí, donde hay donde está Dagestán, donde está Chechenia, que lo mencionaste hace unos minutos, sí, y donde hay otras repúblicas, y la parte de los Urales, los Urales son la cadena montañosa que separa Europa de África. Asia. De Asia, perdón, sí, de Asia. Europa de Asia. Gracias. Ahí hay una franja de practicantes del Islam que, si ustedes ven un mapa de Europa y siguen al sur, es la misma franja donde están los musulmanes de lo que era la antigua Yugoslavia, de la región. Están los serbios. Exactamente, la región de los Balcanes. Entonces, eso es una especie de pasillo. En esa franja, los musulmanes, porque yo me imagino que cuando un musulmán habla de cristiano, es como cuando nosotros hablamos de musulmanes. Sí. No ve todas las divisiones que hay. Todos conocemos que hay dos divisiones grandes. Son los chiitas y los suníes. Los chiitas son los que donde la autoridad se transfiere por línea de sangre. Y los suníes por elección de los feligreses. Los suníes son la corriente mayoritaria, pero dentro de los suníes, que son los que están en Rusia también, de forma mayoritaria, dentro de los suníes hay dos corrientes. El salafismo y el sufismo. Los salafitas son los radicales, los que interpretan el Corán literalmente, los que tienen una doctrina de defensa al Islam. Los que se convierten en yihadistas. Que defienden la yihad y defienden una serie de prácticas y rituales. Los que practican el sufismo son más laxos y son más modernos, más flexible, que es un sinónimo de laxo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un movimiento de expansión del salafismo que está financiado como parte de los temas, y yo digo todo esto para que se vea el peso de la geopolítica en esto. Los saudíes, que hemos dicho aquí que se están constituyendo en el nuevo eje porque tienen mucho dinero y son una monarquía influyente y ha logrado normalizar sus relaciones con Occidente. Son actores de geopolítica, definitivamente. Son actores principales de geopolítica. Los saudíes han estado financiando la expansión del salafismo en diferentes partes del mundo. África está llena de grupos salafitas que están incluso
el número de mezquitas que se construye duplica el de las escuelas en los territorios donde ellos están. Sí. O sea que lo que hay un adoctrinamiento grandísimo. ¿Qué pasa? Que ese movimiento en Rusia venía con mucha fuerza hasta los temas de Chechenia. Uh-huh. Se habló incluso de fundar el califato del Cáucaso. En la región, ahí en esa misma región, el Cáucaso. Pues ese movimiento se frena porque los saudíes dejan de inyectar dinero y la cuestión se para, además de la represión a la que Putin lo sometió. Ahora, eso no quiere decir que el conflicto se acabó, no. ni que eso quedó desterrado del escenario, todo lo contrario. Porque Putin entonces, al debilitar a los practicantes del Islam, se ha acercado más a los ortodoxos. Y por eso es que hablan en ese comunicado de un ataque a los cristianos. Entonces, ahora, ¿qué están diciendo los servicios de inteligencia rusos? Sí. Los servicios de inteligencia rusos están diciendo que ellos parece que no creen la versión. Bueno, hay que decir que los 4 perpetrantes ya fueron aprendidos. No, hay 11, exacto, hay 11 detenidos y 4 atacantes. Entre los cuales hay 4 presuntos atacantes. Exactamente, están detenidos, han sido interrogados y la versión de los servicios de inteligencia rusa dice que tenían una ruta de escapada en la frontera con Ucrania. Ajá. Y que le atribuyen a Ucrania la ruta de salvamento, el salvoconducto. Exacto. De esos atacantes. Entonces, eso complica el asunto. Ahora vamos a ver la escalada de la última semana en el conflicto ruso-ucraniano y eso que pasó ayer, porque todo eso está conectado. Sí, se conecta, sobre todo el 8 de marzo, cuando Estados Unidos y Reino Unido hacen una advertencia a los ciudadanos norteamericanos y a los ciudadanos ingleses de que se podrían producir ataques terroristas en la ciudad. Claro, pero ¿por qué hacen esa advertencia? Porque Ucrania ha estado bombardeando las refinerías dentro del territorio ruso, a cientos de kilómetros del teatro de operaciones. Han estado haciendo operaciones propias del conflicto, o se están expandiendo el conflicto. Los Estados Unidos e Inglaterra le advirtieron a Ucrania que detuviera esas operaciones, porque están expandiendo el territorio de la guerra, del teatro de operaciones. Y aumentando el precio del petróleo. Y aumentando el precio del petróleo. Viene esa advertencia, Rusia responde con un ataque masivo sobre Kiev. En las últimas semanas ha sido despiadado el ataque. Y con un ataque con misiles a una central hidroeléctrica, a la más grande, que dejó 1 millón de hogares ucranianos sin energía eléctrica. Si ustedes oyen el discurso de Macron, que lo analizamos la semana pasada aquí, y van conectando, y ya ahora hay medios que están diciendo que hay soldados operando en terreno en el teatro de operaciones de Ucrania, soldados franceses, soldados de otras nacionalidades, ya hay videos, hay entrevistas. Y si tú le agregas la situación de Ucrania, que tiene vacías su almacén de pertrechos militares. Exactamente. Y municiones, ya no tiene nada, y eso es una situación ya aceptada. Entonces, ¿cómo se une este ataque supuestamente fortuito? Mucha casualidad. De un atentado terrorista devastador, cruel. Imagínense atacantes que abren fuego despiadadamente sobre una multitud. Y después incendian el edificio. Y después lo incendian el edificio. Si quedó alguno vivo, pues era... así es. Entonces, se le atribuye a ISIS, al Estado Islámico. Sí. Pero, ¿quién se dice que creó el Estado Islámico? ¿Cuáles son las versiones que existen del Estado Islámico? ¿Y por qué se crea? ¿Y por qué se crea? ¿Y de dónde se sostuvo durante mucho tiempo hasta que la administración de Trump prácticamente lo elimina, ¿verdad? Pero mientras tanto, desde el 2014, que surge y que ha sido la continuación de otros grupos en Afganistán, como los mujahidines, que fueron creados y fueron
formados Lo crearon los Estados Unidos. por los servicios de inteligencia norteamericanos Brzezinski, para que le hicieran el frente precisamente a Rusia. Sí, ¿verdad? una guerrilla. Una guerrilla sin la necesidad de exponer soldados norteamericanos. Sí, una guerra proxy. Entonces, una guerra proxy con ciudadanos afganos y musulmanes, los entrena, les dan armas y les da una lista de tareas. ¿No recuerdan la película de Rambo 3? Rambo 3. Que es eso llevado al cine para que el público norteamericano lo asimile. Es parte de la guerra de propaganda cultural. Así es. Para que la gente asimile eso. Ya eso no le sorprende a nadie, no, ¿verdad? Entonces, no, porque de hecho en la película en Tenet, hay una película que se llama Tenet, que es una trama de la CIA de 2020, que recrean un ataque como el que sucedió ayer en Rusia. Exactamente. Hay una escena de esa película en el 2020, igual en el mismo teatro, se rueda la película o recrea un ataque igualito al que sucedió ayer. O sea, una casualidad. Y hay que recordar que estos grupos del Estado Islámico combaten ahora ¿contra quién? Contra Bashar al-Assad en Siria. Bashar al-Assad. Al-Assad. En Siria, en contra de las tropas rusas que están apoyando a Bashar. Uh-huh. Es decir, esos grupos están familiarizados con los ataques hacia obviamente, Rusia. y tú sabes que ahí ISIS es enemigo de Al-Qaeda. Sí. O sea, Al-Qaeda y Estados Unidos combaten en el mismo lado. Sí. Porque todos combaten contra Bashar al-Assad. Uh-huh. O sea, es una cuestión extrañísima. Pero ISIS surge después de la invasión norteamericana en Irak, la segunda ocupación. Sí. Ahí eso deja miles de jóvenes. Hay un acta, un documento legal, que es el acta del combatiente extranjero, que es parte del Patriot Act, de toda la normativa de seguridad que se adoptaron después del 11 de septiembre. Entonces, una de las cosas que dice el acta del combatiente extranjero es que todo hombre de 16 a 65 años en un territorio hostil es considerado un combatiente. Sí. Entonces, eso quiere decir que a usted lo pueden meter preso, en cárceles, ya tú sabes, ahí metieron miles de personas, lo privaron de su libertad, los torturaron. Todo el mundo ha visto las imágenes de la prisión de Abu Ghraib, que fueron imágenes que se colaron de los maltratos a los prisioneros, y eso fue generando una corriente de odio, además de la destrucción de la infraestructura completa de Irak, agrícola, eléctrica, o sea, se generó pobreza por un lado y radicalización por el otro. Y cuando los Estados Unidos se van, entonces queda todo ese caldo de cultivo de gente que no sabía más nada que pelear, y ahí es que se forma, en esos movimientos radicales, es que se forma el Estado Islámico. Encuentra su base, su caldo de cultivo, que es muy parecido a lo que pasó con Hezbollah, que lo hemos analizado aquí, que se forma en la ocupación israelí de el Líbano. Ahí es que eso encuentra, y la combinación igual, radicalización por un lado y pobreza por el otro, es lo que, y algún financiamiento que venga y en un estado de guerra en muchos sectores sin escuela en el mundo, un estado de guerra en donde el tráfico de armas es común, claro, no regulado además. Este tipo de ataques se hace mucho más fácil y se produce de manera más fácil, ¿verdad? Entonces, el asunto es ahora la reacción de Putin. ¿Cuál va a ser? Ese es el punto ahora. Ya tuvimos la oportunidad de verlo hace unas horas, la alocución que Putin hizo al mundo, a una sesión de la prensa, ¿verdad? Una rueda de prensa, en donde señala que ya han sido detenidos, que es un tema que no va a perdonar,
que van a castigar a los culpables y que son acciones, y oye, ¿con qué lo relaciona? Acciones como las que hacían los nazis. Fíjate que el elemento nazi siempre ha sido utilizado por Putin. Uno de los motivos para la operación militar especial de Ucrania es la desnazificación. Siempre acude al término nazi para justificar y relacionar ese ataque. Además que hace un doble play, porque le da a los alemanes, que son los líderes. Los líderes en Europa. En Europa de la lucha contra Rusia. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, entonces, es una doble implicación. Es muy inteligente de parte de Putin. Muy inteligente. Y dice que eso no lo van a permitir y que va a reaccionar. Obviamente, y lo que se está discutiendo en esta semana es que ya a partir de un momento Rusia no ha utilizado más el término de operación especial, sino que ya la está llamando guerra. Sí. Y con toda la mala intención posible, con toda la inteligencia cuando posible. declaren el estado de guerra total, ya no habrá objetivos exentos del teatro de operaciones. Mientras tanto, Europa se le está haciendo tarde para prepararse para la guerra. Pues se le está haciendo tarde porque ya ayer en la Comisión Europea se discutió que hace falta alrededor de 4 a 5 años para que Europa construya las defensas contra misiles que necesita en una eventual confrontación. Y fíjate que también ha desaparecido de la prensa norteamericana el tema de la ayuda a Ucrania. Sí. O sea, yo tengo como 2 semanas que no veo ni en el New York Times ni en ningún periódico norteamericano ese tema de la ayuda. No se ha tomado el tema de la ayuda. Sin embargo, ayer se aprobó el paquete Mammoth. El paquete Mammoth es el paquete de gastos que necesita el gobierno cada cierto tiempo. Ah, sí, claro. Para funcionar, ¿verdad? Para evitar el cierre. Para evitar el cierre del gobierno. Y ayer se aprobó con una cantidad inmensa, por eso le dicen mamut, porque es monstruoso el gasto. Y es un gasto impresionante, 1.2 trillones, es decir, billones en español, ¿verdad? 1.2 billones para los gastos de ahora hasta septiembre, ¿verdad? Y había unas migajas ahí para Ucrania. Una cosita. Había unas cositas ahí para Ucrania, otras para el clima, para ecosistema, etcétera. Hay una cantidad de cosas ahí. Bueno, tenemos que ir a nuestra pausa, porque tú sabes que hoy estamos, decirle al otro televidente que estamos en un formato especial hoy, porque tenemos recordado de tiempo. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.